Y como la mayoría de ustedes saben, nos mudamos nuestra familia está en un proceso de mudanza a un nuevo apartamento. Y ese nuevo apartamento es muy diferente al que teníamos hasta hace unos días. Y lo curioso en todo esto es que ese primer apartamento en que estuvimos durante este primer año era un apartamento que cuando lo vimos la primera vez, vimos la fachada desde afuera, pareció un apartamento hermoso, el apartamento soñado. Y cuando visitamos la página de internet para mirar las fotos, porque no nos dejaron entrar, ya vamos conociendo cómo es el tema aquí, vimos esas fotos y dijimos, wow, este apartamento es maravilloso, aquí nos vamos a sentir muy bien. La realidad es que el apartamento tenía olores, tenía plagas, estaba viejo, muchas cosas dañadas, el tapete era terrible. No crean que lo tomamos así porque quisimos, realmente nos dejamos engañar por lo primero que vimos en aquel momento. Y esa experiencia de ese primer año, de ese año, me recuerda un poco lo que con frecuencia tenemos que enfrentar los cristianos. Los cristianos tenemos que enfrentarnos a un mundo que aparenta ser bello, que aparenta ser hermoso, que nos muestra una buena fachada, una buena imagen, que se ve genial, que parece que va a satisfacer todas nuestras necesidades, pero que al final termina en decepción. Pero que al final termina decepcionándonos y terminamos maltrechos, malheridos y lamentándonos por las malas decisiones que hemos tomado. En este pasaje de Génesis 13, que vamos a reflexionar en el día de hoy, vamos a ver cómo Abraham y Lot tienen que enfrentarse a un dilema muy profundo causado por una división familiar: ser guiados por la vista o ser guiados por fe. Nuestra enseñanza se va a titular "Es por fe, no por vista", y la vamos a ver en 3 puntos. Primero, una decisión por tomar. El segundo, una decisión basada en la vista. Y el tercero, una decisión basada en la fe. Una decisión por tomar, una decisión basada en la vista y una decisión basada en la fe. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, te rogamos, tal como veíamos en esta mañana, lámpara es a nuestros pies tu palabra. Que sea tu palabra iluminando nuestro camino. Que sea mostrándonos, Señor, lo que está mal en nosotros para corregir. Porque nosotros, Señor, somos exhortados para no seguir el mismo camino y la misma condenación del mundo, sino para ser salvos. Te rogamos que tu palabra hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, quede sembrada y nos lleve a toda buena obra. Lo rogamos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Para comprender un poco mejor la historia que leímos en Génesis 13, voy a tomar unos par de minutos para recordar qué había pasado en la vida de Abraham. Él había salido de Ur de los Caldeos, el Señor lo saca de Ur de los Caldeos, lo llama a salir, a ir a Canaán, y le hace básicamente 2 promesas. Le dice que en él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra y que heredaría Canaán. Esas son básicamente las promesas que le hace. Y el Nuevo Testamento nos deja ver en la carta a los Gálatas que básicamente en esa promesa de que en su simiente las familias de la tierra serían bendecidas, esta es la promesa del Evangelio de antemano. Dice en Gálatas 3, lo voy a leer para ustedes, Gálatas 3 en la página 1197, página 1197, dice en el verso 8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, o sea, nosotros los gentiles, anunció de antemano las buenas nuevas, el Evangelio, a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La promesa que Abraham había recibido entonces de
de que en su simiente, de que en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, es la promesa de las buenas nuevas o del evangelio por anticipado. Es la promesa del evangelio para él. Usted dirá, pero hermano, es que eso no es igual al mensaje de arrepentimiento y fe que vemos en el Nuevo Testamento. No, no es tan claro como el mensaje del Nuevo Testamento, pero es la promesa del evangelio para Abraham. Así que Abraham recibe este mensaje, el mensaje de seguir a Dios al lugar donde Él le ha dicho, porque un día vendría un hijo suyo, Cristo, y sería bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, para Abraham, todavía el nombre no había cambiado, para Abraham, aceptar la promesa de Dios era aceptar el evangelio, y rechazar la promesa de Dios era rechazar el evangelio. Básicamente, así era la situación con Abraham. ¿Y qué sucedió? Dice el resto de Génesis 12. Dice que Abraham fue a Canaán, fue al monte en Betel, edificó un altar y allí adoró al Señor. Estaba reconociendo entonces que él aceptaba la promesa, que él creía en la promesa y que solamente había sido en virtud del Señor, de su sacrificio, de su perdón, que él podía recibir la promesa del evangelio. Pero apenas hizo eso, nos dice el resto de Génesis 12, que Abraham se fue para Egipto. Ojo, la orden de Dios era: en ti serán benditas las familias de la tierra, en tu descendencia, y quédate en Canaán. Él no se quedó. Él se fue cuando hubo una hambruna. Se fue para Egipto, desconfiado por las dificultades, creyó que el Señor no lo podía sostener. Y en Egipto tuvo que ocultar a su esposa, tuvo que mentir, tuvo que hacer un montón de cosas para poder permanecer con vida allí. Y finalmente el Señor lo saca de Egipto. A él, a Lot, a su esposa, a todos. Los saca de allí y los vuelve a llevar a Canaán. Entonces aquí tenemos cómo Abraham tan pronto recibió la promesa, dudó y se desvió. Sin embargo, en Génesis 13 tenemos la escena cuando Abraham regresa a Canaán. Y eso es lo que vamos a hablar en este pasaje. Entonces, los versículos 1 al 4 de Génesis 13 dicen lo siguiente, hablando de la decisión que tenían por tomar. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Básicamente, Abraham regresa a Canaán arrepentido de lo que había hecho. Regresa arrepentido, volviendo nuevamente a ese altar que había hecho, por ese sacrificio que apuntaba al sacrificio futuro de Cristo, pidiendo perdón. Abraham llega, se arrepiente, pide perdón, y el pasaje es muy claro que en ese altar estaba también Lot con él. Es muy claro en eso. Lot estaba allí. Y ese es el punto que la historia está destacando. Lot no es ajeno a nada de lo que está pasando. Él sabe que el Señor los disciplinó en Egipto, él sabe que el Señor los trajo de vuelta y que ahora estaban rogando perdón, arrepentidos delante del Señor. Lot conoce todo eso. Y ellos regresan y dice el pasaje que tuvieron muchas posesiones materiales, que tuvieron ganados, que tuvieron sirvientes. Para hacernos una idea, a cálculos de hoy, más o menos podían tener entre los dos 500 sirvientes, sin contar la cantidad de ganado. Tenían muchísimas personas, muchísimos animales a cargo. La tierra era tan grande, dice el pasaje, el territorio donde estaban ya no alcanzaba para los dos. De tanto que tenían, de tanta posesión material que tenían. Ya no podían habitar juntos. Y los pastores de los dos bandos, de Abraham y Lot, entran en conflicto. Es de entender. Recuerden que ellos vivían en un desierto.
En aquel tiempo no habían sistemas de riego, no habían sistemas de almacenamiento, salvo los pozos. No habían las facilidades que hay hoy. No era fácil sobrevivir en un desierto con pocos recursos. Requerías tener a la tierra a disposición para buscar los recursos. No era sencillo. Entonces, toda esta gente y todos estos animales ahí concentrados causan conflicto. Así que la separación se vuelve inevitable. Y entonces Abram, para solucionar el conflicto, le hace a Lot una propuesta. Y dicen los versos 8 al 9. Así que Abram dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. La oferta que Abram le hace a Lot básicamente es: mira, ambos podemos gozar de la tierra. Canaán es lo suficientemente grande como para que tú te vayas por un lado y yo me vaya por el otro. No es necesario que estemos los dos aquí concentrados peleando. Toma la porción de tierra que tú quieras y vete. Y donde tú te vayas, yo miré hacia el otro lado. Era una oferta generosa. Sobre todo teniendo en cuenta que Lot sabía que a Abraham se le habían hecho las promesas. Que Lot sabía que la promesa de que un hijo de Abraham sería la bendición a todas las familias de la tierra, sería el salvador futuro. Eso lo sabía Lot. Lot no era ajeno a esto. Recuerden, él recibió la promesa con Abraham, él fue a Egipto con Abraham, él fue disciplinado con Abraham y regresaron a ese altar a pedir perdón. Lot sabía todo. Lot sabía todo lo que estaba pasando. Pero ¿qué escogió Lot? ¿Qué escogió Lot? Ese es el siguiente punto. Una decisión basada en la vista. Dice entonces el pasaje en los versos 10 y 11, mostrándonos la decisión de Lot. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Lot, con su decisión, demostraba que él vivía por vista. Desde la parte humana él tenía razón. ¿Yo para qué tengo que pelearme Canaán con Abraham si yo me puedo ir a otro lado? Humanamente es una decisión que puede incluso parecer sabia. Desde lo humano él tenía razón. El valle del Jordán parecía ser la mejor opción. El problema es que el valle del Jordán era un territorio ajeno a la promesa, estaba fuera de Canaán. Ese es el problema. Él estaba fuera de los límites de la casa de Abraham. Se estaba colocando fuera de la casa de Abraham. Miren, es que el texto es tan diciente que hasta el sarcasmo se puede ver. Dice, era como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto. Compara a esa región de Sodoma como si fuera Edén. Podía ser bonita, sí, pero para nada era Edén. Para nada era Edén. A la vista podía parecer hermosa. Podía parecer el mismo paraíso de Dios, viéndolo con los ojos. Pero inmediatamente agrega Moisés, como la tierra de Egipto. Está mostrando Moisés lo que realmente es. No es Edén. Es como Egipto. Es como Egipto, justamente de aquel lugar donde los había sacado hace poco. Donde se habían ido por desobedientes. Donde se habían ido por desconfiar de la promesa. Hermanos, si hay un lugar que se parezca en el mundo al paraíso, no es ni el mejor
ni el mejor lugar para las vacaciones, para irse de vacaciones. Vivimos en Florida. Aquí hay ciudades bonitas, balnearios hermosos, lugares de ensueño. En Estados Unidos se encuentran varios. En nuestros países también hay varios. Lugares que a la vista son preciosos, pero están lejos de Dios. Lo que pasa allí está lejos de Dios. En Edén, Dios había colocado su presencia. Adán y Eva vivían delante de Dios, en comunión con Dios. Y Dios había prometido que comerían del árbol de la vida. Hermanos, si hay un lugar en el mundo que se parezca al paraíso, no era Sodoma. Es el pueblo de Dios reunido con su Dios. Eran ellos reunidos allí con Abraham. Allí, delante de ese altar, adorando al Señor. Eso es lo más parecido a Edén. Dios en medio de su pueblo, prometiéndole vida a su pueblo. Eso era lo más parecido. En palabras de hoy, lo más parecido a Edén no es ningún lugar en el mundo, es la iglesia. Es el pueblo de Dios, con su Señor. Es lo más parecido. Usted mira esto y dice, es que esto no parece tan bello, pero estamos con el Señor. Es lo más bello que hay. Y nos promete vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Es lo más hermoso que hay. Se respira la hermosura de la santidad de Dios. Pero Lot elige este lugar que por fuera parecía Edén, pero era tal como el Egipto donde ellos habían venido. Así, un lugar corrupto, donde el rey de ese lugar, recordemos lo que había pasado en Egipto, como para que nos hagamos una idea de cuán corrupto era Egipto, donde el rey de Egipto vio a Sara, una mujer mucho mayor, y dijo, la quiero por esposa para mí. Así era Egipto. Y ese era el lugar al que Lot quería volver, un lugar de ese estilo, aunque parecía hermoso a la vista. Hermanos, la pregunta para nosotros es, lo repito, Lot recibió la promesa con Abraham, fue a Egipto con Abraham, regresó con él y se arrepintieron juntos en el mismo lugar. Hay un peligro de estar en la iglesia, escuchando, palpando el don celestial, como dicen Hebreos, y tener la mirada puesta afuera, en el mundo. Hay un peligro. Miren a Lot. Hay un peligro. Él participó de los sacrificios. Él escuchó las promesas. Pero a la hora en que tenía que enfrentar la situación, en que tenía que decidir cómo iba a vivir, vivió por vista, no por fe. ¿Cuántos hermanos conocemos? Bueno, que fueron hermanos en una época de nuestra vida, que se apartaron del Señor. Caminaban con nosotros, hablábamos con ellos, tuvimos comunión, tenemos comunión de iglesia, hoy no están. A este país le dicen, en Latinoamérica, no sé si en el Caribe, le dicen el cementerio de los cristianos. Yo le digo una cosa, este país ofrece muchas facilidades, eso es innegable, pero la culpa no la tiene el país. La situación es la misma. Hay más facilidades, pero las facilidades lo único que están haciendo es probar tu corazón. ¿Dónde está puesto? Como dijo Pablo en algún momento, yo no conocí la codicia hasta que fui tentado y entonces pequé. Y eso nos pasa a nosotros. Llegamos aquí y conocemos lo que realmente hay en nosotros. Cosas que nosotros no pensábamos que estaban ahí.
La culpa no es del país. La culpa no era de Sodoma. Estaba al frente. Allí estaba. Pero Lot había vivido con el pueblo de Dios, había escuchado la palabra de Dios, había atendido esos sacrificios que apuntaban a la futura obra de Cristo y, sin embargo, finalmente se deslizó por lo que sus ojos vieron. Esa es la realidad. Y noten que la caída no ocurre de inmediato. No es inmediata. El pasaje nos muestra que la caída de Lot fue lenta, fue progresiva. Mire cómo dice el verso 12. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue un proceso lento. Él se asentó cerca y poco a poco fue llegando. Y fue llegando hasta Sodoma. La caída no es inmediata. Pero una vez que has puesto los ojos en la vanagloria que este mundo muestra, como dice el pasaje que leímos, el proceso de caída es lento. Pero vas cayendo. Y si no es por la gracia de Dios, puedes terminar caído. Esa es la realidad de esto. Y decimos, pero ¿qué de malo tenía Sodoma? Y si vemos lo que era Sodoma a la luz de la Escritura, nos podemos sorprender más. Porque cuando el Señor Jesucristo quería comparar su generación, Él dijo, esta generación es como la generación de Sodoma y Gomorra. Y miren lo que dice. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿En qué se diferencia eso del mundo de hoy? En nada. Es lo mismo. ¿Ustedes piensan que Sodoma era como los peores barrios que han visto en Tampa? ¿O como los peores barrios que han visto en sus países? No. Y sin embargo Jesús dice, generación mala. ¿Por qué? Porque tenían el Hijo de Dios, tenían el testimonio del Hijo de Dios y no creían. Y no creían. Fue una generación que rechazó y decidió no creer. Este mundo ha visto demasiado. Recuerden cuando el juicio llegó a Sodoma. Llegaron 2 ángeles a Sodoma. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hizo la gente de Sodoma? Ni siquiera dijeron, mensajeros celestiales. No. Planearon hacerles algo terrible a esos mensajeros. Que Lot los tuvo que llevar dentro de su casa. Ese es este mundo. Se burla de la iglesia. Persigue a la iglesia, tal vez no una persecución, y no por ahora, en este país. Una persecución violenta. Pero sí se mofa, se burla. Eso es Sodoma. Eso es Sodoma. Sodoma no es el peor barrio que nos podamos imaginar, ni lo peor que conocemos los que somos de Colombia, de las selvas de Colombia. Esa es la realidad. En el caso de Lot finalmente se salvó. Pero el precio que pagó Lot fue muy alto. Dios finalmente lo sacó de allí. Pero Lot perdió a su esposa, convertida en estatua de sal, perdió a sus hijas, y vivió con la conciencia atormentada por todo lo que pasaba en Sodoma. Eso lo dice segunda de Pedro. Vivió con la conciencia atormentada por todo lo que pasaba en Sodoma. Eso nos debería hacer temer y temblar a la hora de cómo enfrentamos esa vanagloria, ese aparente paraíso que el mundo nos ofrece. Nos debería hacer temblar. Les digo, este país ofrece mucho, demasiado, pero eso puede poner en peligro nuestras almas y hay que tener cuidado.
Por otra parte, Abraham tomó una decisión diferente. Abraham se arraigó en Betel. Y dice el verso 12, me encanta la forma en la que lo dice. Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y se arraigó con firmeza en la tierra de Canaán. Y mira que la situación para Abraham no era fácil. El texto nos dice que entre ellos vivían los cananeos y los fereceos. Lo dice claramente el verso 7. Abraham vivía rodeado de enemigos. Eso es lo primero. Vivía rodeado de enemigos. Vivía con el problema de las fuentes de agua. Los patriarcas siempre lidiaron con ese problema. Vivía con el problema de la falta de pastos. Abraham no la tuvo fácil. Humanamente Lot tomó una mejor decisión. Pero ante los ojos de Dios, Abraham tomó una mejor decisión. La decisión de Abraham fue mejor. Él estaba confiando en las promesas de Dios. Abraham padeció sequías, hambrunas, conflictos al creer la promesa. Pero creyó al Señor y le sería recompensado. ¿Por qué? El autor de Hebreos nos explica el por qué. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 nos interpreta un poco la vida de Abraham. Hebreos 11, versículos del 8 al 10 y luego pasamos al 13. Página 1241. Dice Hebreos 11, verso 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Eso es lo que Abraham tenía en vista. La ciudad celestial. Que finalmente Dios enviaría a su Hijo. Sería el sacrificio real de todos esos sacrificios que hicieron en los altares y que su Hijo traería cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que Abraham tenía, lo que veía por medio de la fe. Eso es lo que veía por medio de la fe. Nosotros, mis hermanos, no se nos puede olvidar que como Abraham somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros vamos de paso. Nosotros vamos de paso aquí. Este no es nuestro mejor lugar. Con eso yo no quiero decir que no plante, que no trabaje, que no haga, porque en esta tierra hay que vivir de algo y Dios provee lo que necesitamos y el trabajo que necesitamos hacer. Pero nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos y vamos a pasar como Abraham tribulaciones, aflicciones, necesidades. Esa es la realidad de nuestra vida. Las vamos a pasar si estamos esperando una patria mejor, si estamos esperando un lugar mejor.
con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener que pasar esas cosas, esperando la herencia celestial. Hermanos, ¿en qué vamos a apoyar nuestra fe? En la gloria venidera que Cristo nos promete, que Abraham abrazó, creyendo en la promesa del Hijo que vendría de él, o lo que el mundo nos quiere brindar con sus apariencias. ¿En qué vamos a creer? ¿Viviremos por fe o por vista? Esa es la pregunta. ¿Viviremos por fe o por vista? Cuando vivimos por fe, miren lo que Dios hace. El pasaje nos sigue diciendo más. Dice en los versículos 14 al 18 de Génesis 13. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. Qué forma de resaltar tan dolorosa. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo quiero que interpreten el texto con cuidado. Toda la tierra que ves. ¿Eso no incluye la tierra a la que se había ido Lot? ¿Sí? Él está diciendo que toda la tierra sería de Cristo. Toda la tierra que ves. Todo lo que tu ojo alcance a ver. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar al Señor. ¿El Señor qué hizo? Reiteró las promesas a Abraham y lo confirmó en las promesas. Y eso ocurre, mis hermanos, cuando tenemos que enfrentar estas decisiones de vivir por fe o por vista. Cuando finalmente actuamos por fe, ¿qué hace el Señor? Nos fortalece. Fortalece nuestra fe. Nos confirma sus promesas. Nos deja palpar mejor sus promesas. Incluso entenderlas mejor. Yo no sé si le ha pasado. Se ha tenido que enfrentar una prueba difícil, ha tenido que enfrentar una situación complicada y usted pasó por un pasaje 1001 vez, pero cuando pasó por la situación y esa palabra, ese pasaje, esa promesa lo reconfortó a usted, usted lo entendió como nunca. Eso es lo que está haciendo el Señor con Abraham. Le está confirmando sus promesas. Lo está fortaleciendo. Lo está fortaleciendo en la fe. Mis hermanos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tenemos que abrazar una patria celestial. No vivir con la vista de lo que este mundo ofrece. Este mundo ofrece cosas que se ven bien, pero su fin es fin de muerte. Su fin es fin de muerte. Que el Señor nos conceda tener los ojos desempañados, firmes, viviendo por fe y no por vista. Y solo como un par de anotaciones más, si usted me pregunta, ¿y cómo puedo crecer en la fe? Yo le dejo 2 aplicaciones finales. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué se requiere para fortalecer la fe? Oír más la palabra, profundizar más en la palabra y ponerla en práctica. Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.